Julio tiene 83 y vive en una mansión rodeada de puras cabañas a la orilla del mar en Punta Cana. Coral 5 se llama y no quiere que lo molesten. Por eso vive en completa soledad, lejos de su familia y paseándose en un carrito de cabaña en cabaña y rodeado de servidumbre. De él se ha dicho muchas cosas, que pereció, que está enfermo. Pero el mar de la República Dominicana le habla siempre con voz baja, como si supiera que ya no hay nada que demostrar. Por eso no desmiente ni afirma. ¿O acaso el sol o las palmeras que lo rodean le preguntan? Pues no, porque esa soledad elegida para Julio no es abandono, sino simplemente descanso. Y como no, 50 años de carrera artística y con toda la razón. Hoy Julio camina despacio y escucha el viento como antes escuchaba al público, pero muy lejos de aquel paraíso del Caribe. Casi en otro tiempo vive su pequeña hermana, su hermanita. Se llama Ruth, tiene 19 años, piel canela, palabra afilada y una lengua sin ninguna mordaza y una mirada que no pide permiso. Las redes sociales la han hecho visible porque no calla. Sí, no calla. Julio en silencio en la República Dominicana. Miranda en silencio entre España y Miami. Los sobrinos mayores de Ruth, Julio Jr., Chabeli y Enrique, son un muro de silencio. Y ni hablar de los hijos de Julio con Miranda. Los 5. Se ha hecho famosa porque en las redes sociales habla, sí habla, y se enorgullece de sus padres Julio Iglesias Puga, Papuchi y Rona Kate. Julio Iglesias Puga es el padre de Julio Iglesias, que se casó con Rona Kate. Se habían conocido a comienzos de los años 90, mientras Rona caminaba por las calles de Madrid. Para ese momento el viejo Papuchis, como le decían a Julio Iglesias Puga, tenía casi 80 y Rona una morena, 45 años menor que él, una trigueña hermosa. Inmediatamente el viejo Papuchis la invitó a pasear y le dijo: vente para mi casa en Galicia unos cuantos días. Y desde entonces nunca dejaron de estar juntos y ella se convertiría en su mujer y terminarían casándose el 1 de marzo del 2001 por lo civil en Jacksonville, Florida. Aquel matrimonio lo ocultó Papuchis porque su antigua mujer todavía seguía viva. Solamente cuando esta apareció en 2002 fue que Julio Iglesias hijo y toda la familia se enteró de que se había casado con Rona Kate. Sí, y Rona le había dicho que quería tener una familia. Y como Papuchis sabía que el tiempo le jugaba en su contra, aceptó y entendió. Iglesias Puga, pese a su avanzada edad, puso todos los medios para que esto pudiera conseguirse, algo que finalmente dio sus frutos con el nacimiento de James Nathaniel Iglesias, el 18 de mayo del 2004, un año antes de que pereciera. Y una semana antes, de diciembre del 2005, anunciaba que iba a tener un segundo hijo. Esa era Ruthcita. Lamentablemente el 19 de diciembre, unas semanas después de haberlo anunciado, se iba de este mundo a los 90 años Julio Iglesias Puga, el Papuchi, el padre de Julio Iglesias, el cantante. Así que ahora ya tiene 19 años Ruthcita y no calla, lo que otros prefieren disimular. Tiene un poco más de 30,000 seguidores en las redes sociales y relata constantemente la historia de la relación de sus padres, explicando cómo su padre la tuvo casi a los 90 años, por fecundación in vitro. Se le puede ver diciendo: mi padre nació en 1915 y mi madre en 1963. Creo que son 48 años de diferencia. Y sé que es muy difícil de entender para gente que tiene poco que pensar. Pero las relaciones no convencionales existen y la gente se puede amar. Pero es real, solo piensen en Jay y Gloria, que son la pareja que interpreta Sofía Vergara y Ed O'Neill en Modern Family. Así que Ruth, quien recibió su nombre en honor a su abuela materna, la madre de Rona, continúa contando que sus padres disfrutaron de unos felices 10 años juntos, o un poquito más.
no se les importaba casarse, pero a su papá sí, en los últimos días. También habló de la herencia que le dejó Papuchi y dijo: no voy a decir cuánto dinero nos dejó, pero se aseguró de dejarnos protegidos para toda la vida. Y es que a la partida del doctor Iglesias Puga, Rona confesaría que decidió marcharse de España, el país donde había vivido su historia de amor. Y empezó una nueva vida lejos, en Estados Unidos. Y para ella fue una de las decisiones más acertadas de entonces: marcharse lejos de esa exposición pública. Y gracias a esa vida lejos de España, ha podido ser madre tranquilamente, estar muy pendiente de sus hijos. Afirma Ruth, ya hoy encanecida y robusta en años. Así que aquí marcamos un punto y aparte, porque la familia de Julio Iglesias es extensa y no siempre visible para el público. Julio, el cantante, tiene 3 hermanos: Carlos, hermano de padre y madre, y Jaime y Ruth, los hijos de Papuchis, con Rona. El primero, Carlos, durante años fue su sombra en el terreno profesional. Fue su asesor financiero y en un momento llegó a ser manager. Mientras los otros 2 poco conocen a Julio, a su hermano mayor, y han crecido en los Estados Unidos, alejados del foco mediático, que es lo único que los emparenta más cercanamente con Julio Iglesias. Y Julio solamente los ha visto una sola vez en la vida, y el resto de la familia no quieren entablar relación con ellos. Así que por un lado está Carlos Iglesias. Nació en 1945 y hermano de padre y madre de Julio Iglesias. Nació 2 años después que Julio. Hijo de María del Rosario de la Cueva y de Julio Iglesias Puga, Papuchi. Desde niños Julio y Carlos fueron inseparables. La escasa diferencia de edad les unió en una relación fraternal muy estrecha, que se mantuvo firme incluso cuando sus vidas tomaron caminos aparentemente diferentes. Así que muy pronto Carlos decidió dejar los bisturíes a un lado y dedicarse a la carrera de su hermano, no como cantante sino como manager, asesor y principal apoyo profesional durante muchos años, especialmente durante la etapa de mayor éxito internacional del cantante. Su figura fue clave en los 80 y 90, acompañando a su hermano Julio a entrevistas, entregas de premios y giras musicales. Con el paso del tiempo, Carlos se fue desvinculando de la representación de Julio y decidió dedicarse a sus propios proyectos como productor musical, desarrollando una carrera empresarial mucho más discreta, aunque en la actualidad no ocupa ningún papel visible en la industria ni aparece en los medios. Sigue residiendo en España y mantiene un muy bajo perfil, sobre todo tras salir a la luz el fraude que cometió en Hacienda en 2023, por el cual un juzgado lo condenó a pagar más de 30 millones de euros. Y aunque hoy en día, en teoría, la relación de los 2 hermanos sigue siendo buena, cada uno ha seguido con su propia soledad, su propio camino. Por otro lado están Jaime y Ruth Iglesias, los menores. A diferencia de Carlos, Jaime, Nathaniel y Ruth Ann Iglesias apenas han tenido exposición mediática hasta ahora. Son hijos de la segunda esposa de Papuchis, la modelo estadounidense Rona Kate, con quien el padre de Julio Iglesias contrajo matrimonio por lo civil en Jacksonville, Florida, en 2001. La pareja tuvo a Jaime en 2004 y a Ruth en 2006 por fecundación in vitro. Papuchi pereció en diciembre del 2005, por lo que nunca conoció a Ruthcita.
La existencia de estos dos hermanos menores de Julio fue objeto de atención mediática tras el perecimiento de su padre. Sin embargo, con el paso de los años, tanto Rona como sus hijos optaron por llevar una vida totalmente alejada de los medios. Se mudaron a los Estados Unidos y allá viven más privadamente, donde han crecido en un entorno discreto los chicos, sin vinculaciones públicas a la familia Iglesias, ni intención de hacerlo. Julio Iglesias Jr. un día comentó algo, y era que su padre Julio Iglesias tenía contacto con Rona, pero no con sus hermanos Jaime y Ruth, y siguió diciendo Julito Iglesias Jr. Ni mi hermano Enrique ni mi hermana Chabeli los conocemos, a Ruth ni a Jaime. No me preguntes por qué, porque ni yo mismo sé el motivo, aseguraba en una entrevista Julito Iglesias Jr. Sin embargo, Julio Iglesias, como es un caballero, ha dicho que sobre sus hermanos les guarda mucho cariño, los menores. Son una maravilla, llegó un día a decir sobre sus hermanos. Y es que Julio Iglesias tuvo la oportunidad de conocer a sus hermanos menores en 2006 y los vio una sola vez. Sí, una sola. Sobre Jaime Nathaniel, se conoce que le encanta tocar el piano y la música, y hasta ahí, sin ninguna trascendencia. Los que lo conocen afirman que es un joven discreto, simpático y muy inteligente y callado. Todo lo contrario a Ruthcita, la menor, esa misma que habla de un padre que no conoció, como quien reconstruye un rostro con fotografías ajenas. Lo defiende, lo explica y lo humaniza. Mientras tanto, Julio, solo, en su isla, no la escucha. O quizás sí, quien quita que en su soledad lo haga. Vea los videos de TikTok de su hermana. Pero a pesar de que no se conocen casi, no se han mirado prácticamente nada, no han compartido quizá una mesa ni un apellido dicho en voz alta. Los separan décadas, madres distintas, vidas que nunca se cruzaron, pero sin embargo hay algo que los une, como une el mar a dos costas que no se tocan, y esa unión es España. Ruth nacería en España, una nostalgia compartida, sin haberse contado, un idioma que los une aunque no se nombren. Julio ama España desde su memoria, pero vive en la República Dominicana. Y ella, Ruth, aunque vive en los Estados Unidos, ama a su patria desde la curiosidad y el deseo. Quizá, así como están las cosas, quizá nunca se encuentren los dos hermanos, el mayor de 83 y la menor de 19. Menor, quizás sí, o quizás no haga falta encontrarse, porque hay vínculos que existen sin tocarse, hermanos que reconocen que son hermanos sin mirarse, e historias que no se cruzan como imán, pero sí riman. Y así, uno en una isla y la otra en una pantalla, dos soledades avanzan unidas por un padre ausente, por un mar que desafió el tiempo y por un país que los nombra, aunque nunca se llamen entre sí. Ni siquiera un hola hermano, buenos días, hola hermanita, buenos días. Ni siquiera. Porque en resumidas cuentas, hay lazos que no necesitan encuentro para poder existir. Y eso es una realidad y no son historias. Como yo, una realidad donde ustedes son las estrellas. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis